Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son las enfermedades genéticas que están asociadas a lo que sería un solo gen, o lo que es igual a las enfermedades genéticas monogénicas. Para ello vamos a irnos a nuestra presentación y revisar el siguiente material, donde vamos a dar explicación a algunas de estas enfermedades. Muy bien, entonces recordemos que en los videos pasados comenzamos a ver los tipos de enfermedades que se iban a desarrollar, que iban a ser enfermedades genéticas. En este caso puede haber las monogénicas o mendelianas, que llegan a clasificarse en tres tipos, como ya hablamos, que serían la herencia autosómica dominante, la herencia autosómica recesiva y las ligadas al X. Entonces, en este caso vamos a empezar a hablar sobre las autosómicas dominantes, donde solamente se necesita una copia mutada del gen para que la enfermedad se presente. ¿Cómo es esto? Pues vamos a tener nuestro gen que va a estar mutado y va a tener solamente una copia. Aquí tendremos las dos copias presentes, pero solamente con tener una vamos a poder ver que hay una presencia de la enfermedad. Por ejemplo, tenemos el caso en el que el padre pues tiene un alelo dominante y la madre pues va a ser homocigota, pero este no va a tener ninguna afectación. Entonces, ¿cómo este alelo del padre va a afectar a la descendencia? Pues aquí podemos ver que al hacer nuestra tabla de Punnett vamos a tener que ese individuo heterocigoto que va a tener este alelo dominante, pues va a dar como resultado un 50% de probabilidad de tener hijos que tengan esta enfermedad o que estén afectados, mientras que el otro 50% estará pues libre de la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa si la madre también está afectada? En este caso vamos a tener un alelo dominante tanto en la madre como en el padre, y vamos a tener lo que sería un 75% de probabilidad de que los hijos estén afectados. ¿De dónde corresponde de ese 100%? Un 25% a estar gravemente afectados. Entonces, ¿cuánto nos queda de aquellos hijos que pues no van a estar afectados? Pues simplemente un 25% de probabilidad. Pero ahora, ¿qué pasa si los dos padres están afectados y tienen ambos alelos dominantes? O sea que están gravemente pues afectados. Aquí vemos al padre y a la madre con una alta afectación por lo que son estos dos alelos dominantes, pues tendríamos un 100% de probabilidad de enfermedad grave, ¿sí? Muy bien, entonces este es uno de los ejemplos. Dijimos que el otro pues sería donde el padre pues es homocigoto dominante, mientras que la madre pues no tiene esta enfermedad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues simplemente tendríamos lo que es un 100% de presencia de la enfermedad. ¿Por qué? Porque recuerden, al ser una herencia autosómica dominante, vamos a necesitar solamente una copia mutada. Y las 4 opciones están teniendo esta copia mutada. Por lo tanto, tenemos un 100% de afectación en los hijos, ¿sí? Lo cual también veríamos en el caso de homocigotos padre y madre. Sin embargo, ¿cuál es la gran diferencia? En este caso, simplemente van a estar afectados los hijos, pero en el caso de los homocigotos, pues tendríamos que están altamente afectados. Muy bien, entonces esas son las opciones que pueden surgir de lo que sería una herencia autosómica dominante. Y como ejemplo para ello vamos a tener la enfermedad de Huntington, la acondroplasia y el síndrome de Marfan, que pertenecen a la herencia autosómica dominante. Muy bien, vamos checando entonces qué se trata o de qué se trata esta enfermedad de Huntington. Esta enfermedad es un trastorno neurodegenerativo que es
progresivo y hereditario. Está caracterizado por alteraciones que pueden ser motoras, cognitivas y pueden ser también psiquiátricas. Entonces vamos a tener todas estas opciones en lo que sería la parte de la enfermedad de Huntington. Por lo tanto, aquí vamos a ver que es causada por la mutación autosómica dominante del gen HTT. Este gen HTT se va a encontrar en el cromosoma número 4 con un locus 4p16.3. Entonces, nos dice que está en el brazo corto. Esto pues va a tener un trinucleótido que es el CAG y un número mayor de estas repeticiones va, o mayor a qué, pues serían a 36 repeticiones, ahí disculpen, se va a asociar con una enfermedad. Entonces, si nosotros encontramos más de 36 repeticiones de lo que sería el CAG, vamos a tener la enfermedad presente. Entonces, la enfermedad de Huntington se va a manifestar en la adultez media, que hablamos de los 20 a 30 años, pero van a existir formas juveniles y tardías de la misma. ¿Cómo es esto? Pues va a ser cuando se es más joven de 20 años o cuando se es más grande de 30 años, dependiendo pues ahora sí que el tipo o la forma de la enfermedad. En ella pues estamos viendo eso, que simplemente con una mutación o un alelo dominante pues vamos a tener la presencia de la enfermedad y esta va a poder ser heredada en un 50%, como dijimos en las gráficas anteriores, y un 50% de no heredarla. Entonces tenemos estas dos opciones de lo que sería la enfermedad de Huntington. Recuerden, lo que estamos viendo ahí era esta primera opción que planteábamos en lo que era este tipo de enfermedades, que serían las autosómicas dominantes. Muy bien, siguiendo en esto, vamos a ver que la prevalencia es estimada entre 5 a 10 casos por cada 100,000 personas de origen europeo, mientras que otras personas que no son de origen europeo, como son los asiáticos y africanos, pues vamos a tener apenas de 0.1 a 0.4 por cada 100,000 personas. Entonces, fijan, estamos teniendo 100 veces menos de lo que sería esta prevalencia. Entonces, aquí hay una disminución de la prevalencia dependiendo pues la raza. Entonces, hablando de esto mismo, podemos checar que en el caso de la enfermedad de Huntington dijimos que el gen implicado es el HTT o la huntingtina y esta produce una proteína llamada también huntingtina. Esta huntingtina, pues, ¿qué tiene de importancia? Pues vamos a ver que es fundamental para el desarrollo y funcionamiento de neuronas y otro tipo de células en el cuerpo. Su función pues va a estar dada en roles como transporte celular, supervivencia celular, comunicación neuronal, así como regulación de la transcripción genética. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí en la huntingtina mutada con la enfermedad de Huntington? Pues vamos a tener que esta enfermedad va a ser dada por las repeticiones de los tripletes CAG, como ya lo estuvimos explicando, y estas versiones anormales de la huntingtina tienden a formar agregados tóxicos dentro de la misma neurona. Entonces, en este tipo de neuronas, que específicamente serían en las neuronas de estriado, vamos a tener algo que contribuye a la neurodegeneración progresiva en lo que sería este tipo de enfermedad. Entonces, esos tóxicos que se encuentran acumulados en las neuronas van a causar lo que sería una neurodegeneración. Muy bien. Dentro de los estadios vamos a ver tres diferentes, que sería el estadio inicial, el estadio intermedio y el estadio tardío. El estadio inicial son pequeños movimientos involuntarios y vamos a poder realizar actividades normales. Sin embargo, en un estadio intermedio va a haber problemas de equilibrio,
así como caídas que van a ser provocadas por el mismo desequilibrio. Vamos a tener aumento de la sintomatología neurológica y los trastornos de movimiento que ya estábamos teniendo anteriormente. Vamos a tener también la pérdida paulatina de la capacidad laboral, así como trastornos cognitivos y psicológicos que van a estar desarrollados por esta misma afectación de las neuronas. Entonces, los estadios tardíos, por su parte, ya hay una pérdida de independencia para realizar diferentes actividades. Se necesita la ayuda de los familiares para realizar lo que serían las tareas cotidianas, y pues va a haber aquí también trastornos neurológicos como sería la corea, la rigidez, la discinesis, así como este otro tipo que sería la bradicinesia. También vamos a tener pérdida de la capacidad de comunicación en algunos casos y un riesgo elevado de asfixias o ahogamientos. Eso sería la evolución de la enfermedad de Huntington. Por lo tanto, también la enfermedad de Huntington es progresiva, como ya lo vimos en los diferentes estadios. No tiene cura y eventualmente va a llevar a un deterioro muy grave de la movilidad, el habla y capacidades cognitivas. Esto pues puede desencadenar a lo que es la muerte. La esperanza de vida en promedio para la enfermedad de Huntington, para las personas con enfermedad de Huntington, es de 15 a 20 años después de iniciados los síntomas. Entonces, esto nos dice que de 15 a 20 años la neurodegeneración se va a llevar a cabo. Las causas de muerte suelen ser complicaciones secundarias como infecciones, caídas, desnutrición, y pues esto es más grave que la misma enfermedad, o es lo que va a desencadenar la enfermedad. Entonces, vamos a tener, ya dijimos, afectaciones en el comportamiento, lo que sería apatía, depresión, alteraciones en el juicio, irritabilidad, así como problemas de sueño e impulsividad. Y pues podemos tener tendencias al suicidio. Dentro de los cognitivos vamos a tener una dificultad en el lenguaje, atención decreciente, déficit de aprendizaje y memorias, así como problemas de reconocimiento emocional. También pues la falta de atención que ya estaba implícita en estas cosas que describíamos antes, y vamos a tener también lo que serían problemas motores. La corea, la braquinesia, dificultad de habla, dificultad para caminar, distonía, aquinesia, rigidez, sacudidas oculares lentas e inexactas, disfagia y un equilibrio pobre, como ya habíamos tratado en las diapositivas anteriores. Entonces, la enfermedad de Huntington va a tener manifestaciones clínicas, como ya lo mencionamos, que pues sería esta corea, que en ese caso es simplemente movimientos involuntarios y rápidos que van a ser descoordinados. La distonía, que también la estuvimos mencionando, que son contracciones musculares. La bradicinesia, que son movimientos lentos, y la rigidez muscular, que puede estar también dada como temblores, que van a ser similares al Parkinson. En las cognitivas, pues ya dijimos que podemos llegar a desarrollar inclusive demencia, donde vamos a tener pérdida de la memoria, del juicio y el razonamiento, vamos a tener dificultad para la planificación y organización, así como una desorientación y confusión por los daños neuronales que existen. Los psiquiátricos pues tendríamos la depresión, la irritabilidad y agresividad, la ansiedad y el TOC, así como la psicosis, que lleva alucinaciones y paranoia. Muy bien, ahora hablando de otro tipo de enfermedad como es la condroplasia, que es otro tipo de enfermedad autosómica dominante, tenemos que es un tipo de enanismo genético que afecta el desarrollo de los huesos largos. Es el trastorno óseo más común relacionado con la baja estatura
Y pues en este caso es causada por la mutación del gen FGFR3, que es el receptor del factor de crecimiento de fibroblastos tipo 3 y está ubicado con su locus en el 4p16.3, lo que sería del cromosoma 4 en el brazo corto. Y este pues está encargado de regular el crecimiento y el desarrollo de los huesos y cartílagos. Por lo tanto, este tipo de personas van a tener macrocefalia, donde la frente es prominente, van a tener huesos de las extremidades proximales desproporcionadamente más cortos, van a tener un tronco también que va a ser corto, una baja estatura desproporcionada, entonces el tren superior va a ser más largo comparado con el tren inferior, y pues todo ello nos va a dar este pie a lo que sería la acondroplasia. La incidencia de la acondroplasia se estima en 1 de cada 15.000 a 30.000 nacimientos a nivel mundial. La acondroplasia pues va a ser un trastorno autosómico dominante, como ya lo hemos mencionado, y pues en este caso vamos a tener un físico que vamos a poder identificar fácilmente. Vamos a tener lo que sería la rizomelia o la mano en tridente. ¿Por qué? Porque estos dedos se ven separados y además deformes. Vamos a tener una pelvis angosta. Aquí vamos a ver en la imagen de los huesos. Vamos a tener también una diáfisis corta y ancha. La piel va a estar dada como en acordeón. Aquí vamos a ver. La nariz va a ser corta en tipo silla de montar. Va a tener una retroposición facial y prognatismo mandibular. También pues vamos a tener una distancia interpendicular acortada hacia lo distal y anomalías vertebrales. Entonces, todo esto va a afectar a el paciente con acondroplasia. Sin embargo, pues la mayoría de los casos, alrededor del 80%, provienen de mutaciones de novo o mutaciones nuevas. Esto pues va a ser también en el gen FGFR3 en niños nacidos de padres sin condiciones de acondroplasia. Uno de los principales factores de riesgo que se ha identificado es la edad paterna avanzada. Entonces, si pues uno es padre de un niño a una edad avanzada en cuanto a el varón, pues se va a tener esta alta probabilidad de desarrollar lo que sería la acondroplasia. Entonces, se han observado que hombres mayores tienen una mayor probabilidad de tener hijos con acondroplasia, y esto estamos hablando de hombres mayores a 50 años. ¿Por qué? Porque va a haber una alta tasa de mutación en las células germinales. Muy bien, entonces, para cerrar esto que es lo autosómico dominante, vamos a empezar a ver lo que sea el síndrome de Marfan, que es otra de las enfermedades autosómicas dominantes más comunes en lo que es la literatura. Entonces, el síndrome de Marfan se trata de un trastorno genético del tejido conectivo que va a afectar principalmente el sistema cardiovascular, el esquelético, los ojos y en algunos casos los pulmones y la piel. Este síndrome tiene una base genética que es una autosómica dominante también, como ya hemos explicado, y está relacionada con la mutación en el gen FBN1, que tiene un locus 15q21. Entonces, este gen, ¿qué hace? Pues codifica, aquí le falta una coma, que codifica la proteína fibrilina 1. Esta fibrilina pues va a ser crucial para la integridad del tejido conectivo.
y con ello pues vamos a tener que una afectación en lo que sería la fibrilina va a causar este tipo de sintomatología que nos muestra lo que sería el síndrome de Marfan. La prevalencia en el síndrome de Marfan va de 1 de cada 5.000 a 10.000 personas en la población general, afectando a todo tipo de personas, etnias y géneros por igual. Su herencia es alrededor del 75% de los casos, mutaciones heredadas de los padres, mientras que el 25% va a ir dada como mutaciones de novo. Entonces, estas, recuerden, son mutaciones que se están generando en ese mismo momento o de nuevo, por así decirlo, cuando se da el nacimiento o la concepción de estos niños. Entonces, pues aquí vamos a ver que este tipo de pacientes con síndrome de Marfan van a ser personas de estatura alta, dedos de pies y manos largos, que van a ser llamado esta característica como aracnodactilia, y vamos a tener también brazos y piernas excepcionalmente largos. Por lo tanto, aquí vamos a ver que la relación de la fibrilina 1 con el síndrome de Marfan va a estar dada de la siguiente forma. En este caso, vamos a tener que una mutación en el gen FBN1 va a producir una fibrilina 1 defectuosa o insuficiente que va a debilitar el tejido conectivo. Entonces, los tejidos que requieren fibras elásticas fuertes como la pared de la aorta, los ligamentos y el tejido ocular se van a ver comprometidos. ¿Por qué? Pues porque esto está dándonos una fibrilina 1 defectuosa o insuficiente. Recuerden, el gen es FBN1, mientras que la proteína producida es la fibrilina 1, que es la que va a estar defectuosa. Las complicaciones en órganos y sistemas pues van a ser en sistema cardiovascular con una dilatación y disección aórtica, en el sistema ocular con luxaciones del cristalino y en el sistema esquelético con extremidades largas y escoliosis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver que van a tener este tipo de pacientes problemas en ojos, que va a haber desplazamiento del cristalino de su sitio normal por el estiramiento de los ligamentos del ojo. Vamos a ver, aquí está el cristalino, no es donde debería estar. Vamos a tener problemas anormales en el corazón y pulmones. El torso va a ser corto, el cuerpo va a ser alto y delgado, y los brazos y piernas, así como los dedos, van a ser muy largos. Podemos ver aquí también que pueden presentar pectum carinatum o pectum excavatum. Como ya sabemos, carinatum va a ser que vemos el pecho sobresalido, mientras que el excavatum va a estar hundido. Entonces, el síndrome de Marfan pues va a interferir con el desarrollo normal de las costillas y va a hacer que el esternón sobresalga o parezca hundido en el tórax. Aquí también vamos a ver que se debilitan las paredes de las aortas, de la aorta, provocando una dilatación en la raíz aórtica. Así pues, una insuficiencia de la válvula aórtica. Esto pues, ¿qué va a ocasionar? Pues un reflujo de sangre al corazón. Y pues en cuanto a la aracnodactilia, vamos a tener lo que serían el tipo de signo de muñeca y el signo de pulgar. Muy bien, entonces aquí terminamos con la parte de lo que sería autosómicas dominantes, y pues comenzaremos en el siguiente video a hablar de las enfermedades autosómicas recesivas.